Qué jueves, en día a día, qué juernes, como dice Miguelito, a todo ritmo, por supuesto, ATR. Estamos en esta oportunidad con la dueña de las tardes en lo que tiene que ver con los jueves periodísticos, es Valeria Milman, que ¿de quién voy a hablar si no? Bienvenida, Vale, ¿cómo Muchas estás? gracias, Ros. Bueno, por recibirme en este living tan precioso. Es lo que te mereces. Muchas gracias. ¿Viste? Muchas gracias, muchas gracias. Es lo que te mereces, un poco distendido, un poco más tranquilo, mucho taco, no se puede estar mucho parado. En fin, viste que el jefe de comunicación te contempla todas esas cosas. Está muy bien. Bueno, pero hoy tenemos para hablar de un tema sumamente importante, Sí. estamos en época de censos además, que tiene Sí. que ver un poco con todo Sí, esto, sí. porque vamos a hablar de la reducción de la natalidad y también de la fecundidad de nuestro país. En 5 años, observen este dato que es sumamente importante y refleja la realidad de lo que les estoy diciendo. En 5 años los nacimientos descendieron de 47.000 a 33.000 y Vale ha trabajado en esto, así que a partir de este momento ya vamos a comenzar a compartir, Vale, otras cifras porque realmente es preocupante. Cuando hablamos de un país longevo, bueno, acá están las cifras que son las que en definitiva son las que relatan la realidad de nuestro país. Exacto, y que en base a ellas también, bueno, se forman las políticas públicas y se puede también Exacto. trabajar para ver cómo se puede mejorar o incentivar, porque si bien es una decisión de cada familia, de cada pareja, el tener hijos o no, también depende de un conjunto de cosas o de políticas públicas que a veces tienen que estar al servicio, vamos a decir, de la población. Sí, claro. Y en eso también se está pensando un poco en la rendición de cuentas, que por eso este tema lo traje ahora, así que te voy a profundizar un poco eso que vos decías de las cifras, Roy, por supuesto a la teleaudiencia. Para que se hagan una idea, desde inicios del siglo XX no hay antecedentes en el país de una reducción tan abrupta en 5 años. Es un 37% que baja la fecundidad. Ahí lo vemos. Esto es un estudio realizado, que los voy a nombrar, por los sociólogos y demógrafos Wanda Cabela, Mariana Fernández Soto, Ignacio Pardo y Gabriela Pedetti, que se titula El descenso de la fecundidad uruguaya a niveles ultra bajos. Sí. Y ellos lo estudian, por eso decíamos, y vos decías bien al principio, esa cifra, no esa reducción, de 2016 a 2021. Pero según datos también de acá de Uruguay, del Ministerio de Salud Pública, en 2022 la tasa de natalidad fue de 32.000 nacimientos. Seguimos bajando. Sí. Hay una tendencia que sigue bajando. Pero antes de continuar, como siempre decimos, algunas definiciones para poner un poco en contexto. Perfecto. De qué estamos hablando. Cuando hablamos de tasa de fecundidad, es el número promedio esperado de hijos que habría de tener una mujer durante su vida en el transcurso de sus años reproductivos. Los años reproductivos los toma la Organización Mundial de la Salud entre los 15 y los 49 años de vida. Y la tasa de natalidad es el número de nacimientos vivos de una población por cada 1000 habitantes en un año. Bien, a propósito de dichas estas definiciones, Vale, te quiero preguntar, en este fenómeno de descenso permanente de la natalidad, de la fecundidad, ¿qué dicen quienes investigan este hecho como tal en nuestro país? Bien, los investigadores lo que dicen en este documento, que es de la Facultad de Ciencias Sociales, como veíamos ahí en la primera infografía, es que una de las causantes o las variables o las cosas que ellos toman en cuenta es lo que ha sucedido con la disminución de los embarazos adolescentes, que, bueno, que entre 15 y 19 años se han reducido a la mitad, o sea que esto en realidad no sería una mala noticia. Bueno, por eso. Porque es algo que leí lo mismo que vos. Exacto. Es algo que en realidad es importante. Y ellos dicen, bueno, este fenómeno se puede dar por el comportamiento reproductivo de este grupo etario y por una cosa que es muy importante, que tiene que ver con políticas públicas, como hablábamos, que es los métodos anticonceptivos gratuitos, que los brinda el sistema público, ya sea anticonceptivos, hay anticonceptivos que son subdérmicos, que esos son implantes, sí, que son bastante interesantes y como de vanguardia. También el DIU gratuito, que eso es bien importante porque eso también facilita a una planificación de la maternidad y también es como decíamos, los embarazos adolescentes no son tan esperados, entonces eso es bueno en realidad. Pero esa ¿qué pasa con las novedad distintas? Realmente importante. Ahí también vemos en una infografía las distintas franjas de edad. La fecundidad temprana también la toman los investigadores entre 20 y 24 años. También muestran una reducción de un 40%. Bueno, si seguimos en las franjas superiores también. Tiene algo que ver, y ahora lo vamos también a profundizar, un poco también con como que uno relega la maternidad, estamos en tiempos de que a veces pasa, ¿no? Relegas la maternidad porque querés profundizar o de repente en lo profesional, querés viajar, conocer otros lugares, o ponés distintas cosas que priorizás. Sí. No quiere decir de repente que no quieras tener hijos. Hay también mamás o mujeres que no quieren ser mamás, que también es válido, lo hemos hablado en distintos informes que hemos compartido. Y hay también una edad en la cual podemos tomar como referencia que las mujeres se fijan para ser mamás, que comienzan a tener niños. Bueno,
Ellos comparan un promedio que es interesante de Europa, algunos países de la Unión Europea. Hay el promedio de las mujeres, más o menos, tienen su primer hijo a los 30 años. En Uruguay ese promedio es un poco baja, es a los 27. Como decimos, es un promedio, no significa que todas las mujeres comiencen a esa edad, está claro. Otro de las variables o cosas que ellos toman en cuenta para explicar esta baja fecundidad y natalidad es lo que ellos le llaman el stopping, me llamó la atención el término, pero obviamente es un término científico, que refleja la capacidad de evitar más hijos una vez alcanzado el nivel deseado. Esto quiere decir, por ejemplo, en un promedio las mujeres uruguayas, esto obviamente está calculado, tienen 1.3 hijos, que bueno, sería un hijo, ¿no? Pero desearían tener 2. Y ahí es cuando viene el tema de la planificación, de por qué. Claro. No puedo de repente... Algo que ya hablamos en informes anteriores, tiene que ver con el tema laboral, con la posibilidad de tomarte una licencia acorde a la crianza de la primera infancia y demás, que bueno, también es harina de otro costal, dentro del mismo tema, pero... Pero sí, es tal cual, ¿no? Sí. Eso que traes es así. Y otro de los datos que me pareció interesante, que también viene de ese mismo programa de población de la Facultad de Ciencias Sociales, de otro estudio que tiene que ver, que es la encuesta de generaciones y género, que según la formación y el nivel socioeducativo es que también se nota diferencia. Por ejemplo, el 45% de las mujeres con un nivel socioeducativo bajo piensan en tener 3 hijos o más. Pero eso cambia en los niveles socioeducativos más altos. Ese porcentaje se ubica en un 27%. Si vemos, por ejemplo, lo que pasa al revés, con la posibilidad de tener un hijo, el nivel socioeducativo bajo es del 14% y en los altos un 16%. Mira vos. Bueno, lo que venimos hablando a lo largo de este informe es de que Uruguay es un país que han definido como envejecido en cuanto a población, ¿verdad? Es un país con muchos ancianos, con personas longevas. Bueno, justamente estas cifras de alguna manera también lo ilustran. Es un tema que han advertido ya justamente los demógrafos aquí en nuestro país, pero además algo que se ha tratado a nivel parlamentario hace muy poco tiempo nada más, que tiene que ver con la reforma de la seguridad social. Esto también estuvo en el tapete, esto también se puso sobre la mesa a nivel legislativo. ¿Y qué más tenemos sobre esto en particular? Así es. El diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, a quien lo estuve consultando, y después Matías Garro, nuestro compañero de BTV Noticias, le pudo hacer una entrevista para profundizar y ahora lo vamos a escuchar, es que va a proponer en la rendición de cuentas, o ya estuvo sondeando con los legisladores, la creación de un grupo de expertos, una comisión de expertos que traten este tema de la natalidad, porque tanto como a él y a todos en general preocupa esto, porque una de las cosas que la comisión de expertos cuando estudiaron la reforma de la seguridad social decía era que para el año 2100 Uruguay va a tener 2.700.000 personas, habitantes, es decir, vamos a ser menos. Claro. Y esto es un poco por esto que estamos viendo. Preocupante. La poca cantidad de nacimientos que hay, ¿verdad? O sea, sí. Entonces, bueno, pero me gustaría que lo escucharan a él, que él explica bien claro por qué propone este tema en la rendición de cuentas. Bueno, estamos promoviendo para esta rendición de cuentas la posibilidad de crear una comisión interinstitucional integrada por varios organismos públicos, como puede ser la OPP, el Ministerio de Economía, el Instituto Nacional de Estadística y varios otros organismos. Y tiene que ver con estudiar todo el tema demográfico en nuestro país. Porque en la última reforma de la Seguridad Social, ahí la Comisión de Expertos había estudiado, había hecho un diagnóstico sobre los temas demográficos. Las variables demográficas se están complicando mucho al Uruguay. Hay una expectativa de vida alta y eso es algo positivo, es algo bueno. La gente vive más y vive cada vez mejor y eso es una buena noticia, pero tiene su correlato, por ejemplo, en materia de seguridad social, ¿no? Porque durante más años hay que financiar jubilaciones y pensiones. Pero en este estudio que realizó la Comisión de Expertos, lo que allí se establece es que hacia el año 2100 vamos a ser 2.700.000 los uruguayos. O sea que nuestra población va a decrecer. La tasa de fecundidad ha venido bajando. En el año 95 nacían aproximadamente 59.000 niños. En el año 2021 nacieron 32.000. Por lo tanto, eso da cuenta de lo que viene sucediendo en el país. Nosotros pensamos particularmente que hay que aprovechar los diagnósticos y los estudios de la Comisión de Expertos en materia de seguridad social para, a través de una nueva comisión, estudiar esta temática y hacer recomendaciones, porque el Uruguay hace muchas décadas que no estudia su tema demográfico. Esto hace no solamente al tema de la seguridad social, sino también a la sustentabilidad económica de cara al futuro de nuestro país.
En la medida de que somos cada vez menos, bueno, tenemos un mercado muy chico y eso también tiene repercusiones a nivel económico y a nivel social. Por eso es muy importante que Uruguay tenga una política pública para estudiar qué es lo que tiene que hacer de cara al futuro, qué tipo de políticas tiene que tener con respecto a la natalidad, con respecto a la migración. Bueno, todo eso se tiene que poner en funcionamiento desde el Estado y seguramente ya para el próximo gobierno empezar a implementar políticas que permitan cambiar esta curva descendente que tiene el Uruguay en cuanto a su cantidad de población. Hay que estudiar el tema de las licencias de los padres, hay que estudiar también un sistema de cuidados que tenga que ver con los niños. Existe el plan CAIF, hay que ver si no hay que extenderlo, no hay que ampliarlo. Bueno, hay una cantidad de interrogantes que esto tiene que ser fruto de un estudio pormenorizado de expertos y que luego hagan sus recomendaciones al Poder Ejecutivo de turno. Creo que el Uruguay tendría que empezar a trabajar en esto justamente para que no se dé de que ya sobre el año 2100 seamos muchos menos los uruguayos. ¿Esto ya lo planteó en el ámbito político? ¿Qué repercusiones tuvo ya? Bueno, yo lo he planteado ya hace unos días, ha tenido buena repercusión, porque en definitiva es algo que quedó del estudio de la Comisión de Expertos de Seguridad Social y es algo que todo el espectro político sabe. Tenemos complicaciones demográficas y eso termina complicando otras aristas de la vida nacional. Así que me parece que es la oportunidad para estudiar esta temática y luego que esta comisión haga recomendaciones al gobierno que esté en funciones. Bueno, muy bien. Bueno, se está intentando hacer. El tema es que este proyecto que el legislador mencionaba, que la creación de este grupo de expertos, políticas públicas que apunten a que este descenso no se siga generando, realmente no caiga en un cajón, ¿no? Bueno, porque el año pasado, yo revisando este tema y estudiando, me acordé que Roberto Riolfo, nuestro compañero, había hecho un informe en BTV Noticias que decía que es verdad, Cabildo Abierto el año pasado volvió a proponer, o sea, propuso este tema, pero no tuvo... No tuvo suerte, no tuvo andamiento. Que está fantástico, lo escuché atentamente y dije, bueno, sí, es por ahí, hay que hacer todo esto, pero bueno, de aquí a que realmente a nivel parlamentario se le dé tratamiento real, no solamente que quede en un proyecto de ley, bueno, sería fantástico. Y una cosa importante, Ro, que tenga andamiento, como decíamos, pero también que se le dé un presupuesto. Por eso lo plantea también a través de la rendición de cuentas. Porque también pasa, hay muchos proyectos de ley, muchas leyes que después se transforman en leyes, pero si no hay presupuesto para aplicarlas, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Bueno, Vale, gracias por el informe una vez más. Es sumamente interesante y bueno, veremos entonces qué sucede con este tema. Tal vez le hacemos seguimiento nosotros para ver cómo se refleja en la realidad de aquí en adelante, si realmente a nivel legislativo se toma cartas en el asunto sobre el tema. Así que gracias por hoy. Por favor. Te esperamos la semana que viene, el jueves. Sí, por supuesto. Gracias, Vale. Nosotros los invitamos a hacer una pausa en día a día. Tenemos invitados esperándonos, por favor. Tenemos mucho más para brindarles. Ya seguimos con más día a día para vos.